Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Durante décadas, este castillo estuvo ahí, visible desde la distancia, recortado contra el paisaje como una sombra inmóvil, pero ausente de la memoria colectiva. No aparecía en folletos turísticos, no figuraba en recorridos históricos, no tenía carteles, ni visitas guiadas, ni relatos oficiales. Era como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo, dejando la estructura intacta pero desconectada del mundo. Nadie hablaba de él, y cuando alguien lo mencionaba, era solo como una curiosidad, un edificio antiguo cerrado desde siempre, un lugar al que no se entra, no porque estuviera vigilado, no porque fuera peligroso, sino porque parecía no existir del todo. Pero este castillo sí tuvo un comienzo, y fue muy distinto a su final silencioso. Fue construido a finales del siglo XIX, en una época en la que la aristocracia todavía creía que el poder podía volverse eterno a través de la piedra, de los muros gruesos, de las torres altas y de las puertas pesadas. No era una fortaleza medieval nacida para la guerra, sino una residencia noble, pensada para mostrar prestigio, estabilidad y linaje. Cada detalle hablaba de una familia que se sabía importante, que se sentía segura de su lugar en el mundo. El castillo estaba estratégicamente ubicado, no en lo alto de una montaña inaccesible, sino cerca de caminos principales, lo suficientemente aislado para ofrecer privacidad, pero lo bastante visible como para ser visto. Era una declaración silenciosa de presencia. Aquí vivimos, aquí mandamos, aquí permanecemos. La familia que lo habitó durante generaciones era conocida en la región, no por escándalos ni por excentricidades, sino por su discreción. Eran propietarios de tierras, coleccionistas, personas que acumulaban objetos, libros, arte, documentos. Todo lo que entraba al castillo parecía quedarse, como si el lugar tuviera una vocación natural por conservar. Las habitaciones estaban pensadas para durar. Salones amplios, bibliotecas, dormitorios secundarios, espacios de servicio, pasillos largos que conectaban alas enteras del edificio. Cada cuarto tenía una función clara, y todo estaba diseñado para una vida que se repetiría año tras año sin sobresaltos. Durante décadas así fue, pero el mundo empezó a cambiar más rápido de lo que los muros podían adaptarse. Las guerras del siglo XX alteraron el equilibrio de Europa, y aunque el castillo no fue bombardeado ni ocupado oficialmente, la familia comenzó a perder poder, tierras, influencia. Algunos miembros se mudaron a ciudades, otros murieron sin herederos claros, y lentamente la residencia empezó a vaciarse, no de objetos, sino de personas. Lo curioso es que el castillo no fue saqueado, no fue vendido, no fue reconvertido. Simplemente quedó en pausa. A diferencia de otros edificios abandonados, aquí no hubo vandalismo temprano, no hubo intentos de ocupación, no hubo desmantelamiento. Las puertas se cerraron y permanecieron cerradas. Los muebles quedaron donde estaban. Los cuadros siguieron colgados. Las bibliotecas intactas. Era como si alguien hubiera decidido irse por unos días y nunca hubiera vuelto. Los documentos oficiales son vagos respecto al momento exacto del abandono. No hay una fecha clara. No hay un acto administrativo contundente. Solo registros dispersos, una última referencia a la residencia como domicilio activo, y luego nada. Silencio. Ese silencio duró décadas. Durante ese tiempo, el castillo envejeció de una forma particular. No se derrumbó, no colapsó, no fue devorado por la vegetación como otros lugares similares. Envejeció hacia adentro. El polvo se acumuló lentamente. La humedad avanzó en las esquinas. El aire se volvió denso, inmóvil, pero todo seguía en su sitio. Las habitaciones permanecieron cerradas, algunas con llave, otras simplemente selladas por el paso del tiempo. Nadie entraba, nadie tocaba nada. Era una cápsula temporal involuntaria. Los vecinos evitaban el lugar, no por miedo concreto,
sino por una incomodidad difícil de explicar. El castillo no daba la sensación de estar muerto, sino de estar esperando. ¿Esperando qué? Nadie lo sabía. Con los años, comenzaron a circular rumores, que los dueños se habían ido de forma apresurada, que había habitaciones que nunca se abrieron después del cierre, que ciertas salas del castillo estaban completamente selladas, no por derrumbes, sino por decisión humana. Puertas clausuradas desde dentro. Eso alimentó la curiosidad, pero también el respeto. Porque una cosa es un edificio abandonado, y otra muy distinta es un lugar abandonado con intención. El castillo se volvió un punto ciego en el mapa. Estaba ahí, pero no se hablaba de él, no se exploraba, no se fotografiaba, no se intervenía, como si una regla no escrita indicara que ese lugar debía permanecer intacto, hasta que décadas después, alguien volvió a cruzar el umbral. No fue una inauguración oficial, ni una restauración, ni un proyecto turístico. Fue un ingreso silencioso, casi accidental, impulsado por la curiosidad y por el paso del tiempo que había debilitado cerraduras, bisagras y barreras que parecían eternas. La primera impresión al entrar no fue de ruina, sino de presencia. El aire estaba quieto, pesado, cargado de años. El sonido de los pasos resonaba de forma extraña, como si el edificio respondiera. La luz entraba por ventanas altas, iluminando partículas de polvo suspendidas, revelando formas que no se habían movido en décadas. Todo estaba ahí. No había señales de saqueo. No había desorden. No había objetos tirados. Los muebles estaban alineados. Las mesas preparadas como si alguien fuera a volver. Los relojes detenidos, no por rotura, sino porque nadie los había vuelto a dar cuerda. Cada habitación era una escena congelada. Pero no todas las puertas estaban abiertas. Había sectores claramente inaccesibles. Alas enteras cerradas, puertas con cerraduras antiguas, algunas reforzadas. No parecía una cuestión de seguridad posterior al abandono, sino una decisión tomada antes de irse, como si alguien hubiera querido dejar partes del castillo fuera del tiempo. Y ahí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque si el abandono hubiera sido caótico, apresurado, se entendería. Pero esto no fue así. Esto fue ordenado, meticuloso, casi ritual. Se cerraron habitaciones, se sellaron espacios, se dejó todo lo demás tal como estaba. El castillo no fue olvidado. Fue suspendido. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué había en esas habitaciones que nunca se abrieron? ¿Qué motivos tuvo la familia para no llevarse nada, para no vender, para no regresar, pero tampoco permitir que otros entraran? ¿Qué historia quedó atrapada detrás de esas puertas? Esa respuesta no aparece en documentos, ni en registros oficiales. Aparece solo cuando alguien se anima a avanzar un poco más, a forzar una cerradura, a iluminar un espacio que no veía luz desde hacía generaciones. Pero eso ya es otra parte de la historia, porque antes de los hallazgos, antes de los objetos intactos, antes de las habitaciones selladas, está este momento preciso. El instante en el que entendemos que el castillo no es solo un edificio abandonado, sino una decisión congelada en el tiempo. Y lo que se descubrió después, al cruzar esas puertas cerradas, cambia por completo la forma en la que entendemos este lugar. El verdadero impacto no llegó al encontrar las habitaciones ocultas. Llegó después, cuando entendimos lo que esas habitaciones significaban. Porque una cosa es descubrir un espacio sellado, y otra muy distinta es comprender por qué alguien se tomó el trabajo de ocultarlo durante décadas. Al cerrar la última puerta que habíamos forzado, el castillo dejó de sentirse abandonado. Empezó a sentirse vigilado, como si cada pared guardara una intención, como si el silencio no fuera vacío, sino acumulación. En una de las habitaciones más profundas, lejos de los salones principales, encontramos algo que no encajaba con el resto. No había polvo acumulado, no había telarañas, no había señales de abandono total. El aire era distinto, más pesado, como si el espacio hubiese sido cerrado no hace 100 años sino ayer.
En el centro, una mesa de madera maciza sostenía una caja metálica sin marcas, sin óxido, cerrada con un sistema de presión extraño para la época del castillo. No era medieval, no era renacentista, no era moderna, era anacrónica. Al abrirla, apareció una colección intacta, decenas de objetos cuidadosamente envueltos en telas gruesas, relojes de bolsillo, medallas, cartas selladas, fotografías en blanco y negro en perfecto estado. Pero lo más inquietante no fue la conservación, fue el contenido. Todas las fotos mostraban personas posando dentro del castillo, en habitaciones que hoy están derrumbadas o directamente ya no existen. Personas elegantes, con vestimenta de distintas épocas, pero siempre en el mismo lugar, siempre con la misma postura, y siempre mirando a la cámara con una expresión neutra, casi vacía. Las cartas estaban escritas por diferentes manos, en diferentes idiomas, pero hablaban del mismo tema. El castillo no como residencia, sino como depósito. Un lugar para guardar algo que no debía ser visto. Un refugio, no para personas, sino para memoria. En varias cartas aparecía el mismo símbolo dibujado en el margen. Una figura geométrica simple, que se repetía también en algunas paredes del castillo, grabada muy suavemente, casi invisible a simple vista. Empezamos a entender que el castillo no fue abandonado de golpe. Fue vaciado de su función original y reconvertido. Las habitaciones ocultas no eran un capricho arquitectónico, eran compartimentos. Cada una tenía una lógica, una intención. Algunas estaban diseñadas para guardar objetos, otras para encerrar personas, otras simplemente para desaparecer cosas sin dejar rastro. En una habitación aún más pequeña, casi claustrofóbica, encontramos marcas en las paredes. No eran grafitis ni rayones al azar. Eran marcas de conteo, líneas verticales agrupadas de a 5, como si alguien hubiese estado allí encerrado durante mucho tiempo contando los días. El suelo mostraba restos de paja endurecida, una especie de cama improvisada. No había ventanas, no había ventilación visible, solo una puerta que se abría desde afuera. Ese fue el momento en el que la exploración dejó de ser aventura y se convirtió en responsabilidad, porque ya no estábamos descubriendo un edificio, estábamos reconstruyendo una historia que alguien quiso borrar. Cada habitación escondida era una negación del pasado, una forma de decir esto nunca pasó, pero pasó, y quedó registrado en madera, piedra y papel. Seguimos avanzando y encontramos un pasillo que no figuraba en ningún plano antiguo, un corredor estrecho que descendía aún más, con una pendiente apenas perceptible. Al final, una puerta de hierro completamente sellada. No había manija, no había cerradura visible, solo una placa con una inscripción desgastada por el tiempo. No advertía peligro, no prohibía el paso, decía algo mucho peor, decía conservar. Cuando logramos abrirla, el espacio que apareció delante nuestro parecía un archivo. Estanterías de piso a techo llenas de cajas numeradas, todo ordenado, todo clasificado. No era el caos del abandono, era la calma del método. Cada caja contenía objetos personales, ropa, documentos, pequeños recuerdos. Cada una llevaba un número, y en algunos casos, una fecha. No había nombres, no había identidades, solo números. Y fechas que coincidían con momentos históricos de conflicto en la región. Guerras, purgas, desapariciones. El castillo había funcionado como un lugar de tránsito, como una zona gris donde las personas dejaban de existir oficialmente, pero seguían existiendo en silencio, reducidas a una caja, a un registro, a un número. La colección intacta no era una curiosidad, era una prueba de que el castillo fue parte de algo mucho más grande, algo que conectaba poder, secreto y desaparición. No se trataba de un noble excéntrico ni de una familia aislada. Se trataba de una red que usaba lugares olvidados para esconder lo que no podía destruir del todo. Al salir de esa habitación, el castillo parecía otro,
Las paredes ya no eran solo muros antiguos, eran testigos. Cada crujido del piso parecía una respuesta tardía. Y la pregunta dejó de ser ¿qué más hay escondido aquí?, para convertirse en ¿por qué nadie habló de esto antes? Investigando archivos locales, descubrimos que el castillo había cambiado de propietario varias veces en poco tiempo, siempre a través de ventas privadas, sin registros públicos claros. Cada dueño permanecía pocos años, luego desaparecía del mapa. Algunos emigraban, otros morían en circunstancias poco claras. El castillo, en cambio, permanecía. Cerrado, silencioso, intacto. Las autoridades locales siempre lo trataron como una ruina sin valor. No figuraba en rutas turísticas, no recibía fondos de restauración, no despertaba interés. Era más fácil dejarlo morir lentamente que preguntar qué había sido realmente. Porque restaurar un castillo implica abrirlo, y abrirlo implicaba encontrar lo que ahora nosotros habíamos visto. La última habitación escondida fue la más desconcertante. No tenía objetos, no tenía marcas, no tenía señales de uso. Solo una silla colocada exactamente en el centro, mirando hacia una pared lisa. En la pared, a la altura de los ojos de alguien sentado, había un pequeño agujero. No atravesaba el muro, solo lo suficiente para mirar al otro lado. Pero del otro lado no había nada. Solo otra pared. Esa habitación no servía para guardar ni para encerrar. Servía para esperar. Y nadie sabe qué esperaba la persona que se sentaba allí. Al abandonar el castillo, entendimos que no todo hallazgo necesita una respuesta inmediata. Algunas historias no están listas para cerrarse. El castillo sigue en pie. Las habitaciones siguen ocultas para la mayoría. Y la colección intacta ahora plantea un dilema. ¿Debe revelarse todo lo que se encuentra o hay secretos que, una vez expuestos, generan más daño que silencio? Lo que está claro es que ese castillo no es solo un lugar abandonado. Es una cápsula de decisiones humanas, de poder ejercido en la sombra, de vidas reducidas a objetos. Y lo más inquietante no es lo que encontramos, sino la certeza de que existen otros lugares similares, esperando a que alguien abra la puerta correcta. Porque cuando una habitación fue diseñada para que nadie la vea, no es para proteger lo que hay dentro. Es para proteger a quienes hicieron que eso estuviera allí. Y esa historia, recién ahora, empieza a salir a la luz.